Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa del tiempo. La verdad que últimamente mirar los pronósticos, no le voy a decir de otras cosas, pero sí desde el punto de vista meteorológico, prácticamente una semana no sirven para nada. La semana pasada decíamos que íbamos a tener altas presiones, ha llovido de forma ligeramente, eso sí, sigue sin llover las cuantías que necesitamos para salir de esta sequía que seguimos arrastrando semana a semana, pero nos acercamos a la semana que tiene que ser la más lluviosa del mes de noviembre. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los modelos y esta noche se lo vamos a contar. Como siempre comenzamos con los ensembles que nos muestran tanto el modelo GFS como el modelo americano, el cual lo recuperamos, el periodo de actividad del mes de noviembre, que se va a concentrar justamente cuando se arranque esta campaña de aceituna 2025-2026, en el sentido que a partir del 13, 14 y sobre todo en torno al 17 de noviembre, ese periodo, vamos a tener inestabilidad, nos lo muestra el modelo GFS, modelo americano, que de nuevo volvemos a recuperarlo esta semana, y también nos lo muestra el modelo europeo, como lo vemos en pantalla, e incluso podemos ver que presenta mayor cantidad de lluvia. Es cierto que lo que va a llover la semana que viene no nos va a sacar de pobres, vamos a seguir estando arrastrando la sequía aguda y crónica, no me canso de decirlo, me encantaría que alguna vez nuestras queridas televisiones se ocuparan, aparte de los queridos políticos, se ocuparan de la gente del campo, de lo que necesitamos, del agua. Y esas lluvias no van a venir en ningún sitio porque está lloviendo en el resto de España. Y cuando llueve en el resto de España y no hay una sequía extrema de Madrid para arriba, pues ustedes ya saben que los del sur, que no existimos nada más que para algunas cosas, ¿qué ocurre? Automáticamente esto no les preocupa. No quiero ser lloroso, ni llorica, ni traerles malas noticias, al contrario, yo soy una persona optimista que quiero y deseo lo mejor para nuestra agricultura y para nuestro campo, porque de ello comemos. Y al menos cuando veo estas pequeñas posibilidades de precipitaciones, pues por un lado digo, mira, otra semana más vamos a sumar litros. Y por otro lado veo que se van pasando las semanas, se va pasando este maldito 2025, que el otoño yo lo veía desgraciadamente bastante negativo, y hasta que no empecemos o no terminemos este periodo otoñal y nos metamos en un invierno de verdad gélido y con posibilidad de ruptura del vórtice polar, esto no hay quien lo cambie en la tendencia que estamos arrastrando desde este verano. Por lo tanto, el modelo europeo se aproxima al modelo americano, cuantía de lluvia en esa semana. Vamos a seguir teniendo un poco esa sensación de que alguien frena la lluvia. Esta noche vamos a intentar explicarle el por qué está lloviendo más en la parte occidental de Andalucía, que no es ninguna novedad. De toda la vida llovió más en Sevilla, Córdoba y Huelva, y en cambio Cádiz está lloviendo menos, y nosotros estamos en la parte, podemos decir, la parte occidental llueve más, la parte oriental, la que nosotros nos encontramos, y es lo que está pasando justamente en estos últimos lluvias de la semana pasada. Bueno, pues esto respecto a las precipitaciones, respecto a las temperaturas, podemos ver cómo la montaña rusa, de ahí que uno también se resfríe. Aquí un servidor ya la ha pillado, mira que yo intentaba no resfriarme y al final pues lo pillamos. Vemos cómo las temperaturas han bajado y seguirán bajando durante todo el fin de semana, comenzaremos la semana que viene con subida térmica y justamente cuando entremos a esa irrupción de masa fría con las masas del Atlántico tenemos ya temperaturas típicamente invernales con valores cercanos a los 5 o 6 grados de temperatura como máximas que vamos a registrar durante bastantes días durante el mes de noviembre. Por lo tanto, preparen la leña, preparen las chimeneas, preparen el gasoil. ¿Por qué? Porque el invierno crudo o el invierno típico va a llegar justamente al sur peninsular a partir del meridiano del mes de noviembre. Le ha costado trabajo. Hemos disfrutado demasiado verano y ya era hora que llegase el invierno al sur peninsular. Esto lo muestra el modelo GFS y el modelo americano, el modelo europeo. No vayan ustedes a pensar que varía mucho. Parece que lo hemos calcado e incluso se atreve a algunas salidas con las primeras heladas. Las primeras heladas que pueden producirse, como siempre, en las zonas típicas de vegas, de zonas bajas, de barrancos, por la inversión térmica que se va a producir justamente durante este periodo del meridiano del mes de noviembre. Bueno, pues en algo están de acuerdo los modelos y eso es una buena señal porque cuando dos modelos tan divergentes como son el modelo americano y el modelo europeo te da precipitaciones y temperaturas muy similares, pues significa al final que hay que tener en cuenta esa entrada de masa atlántica que vamos a tener justamente a partir de la semana que viene. Bien, analizado esta situación, como siempre y hacemos toda semana, vamos a ver cómo sigue nuestra amiga la nao
y como sigue nuestro amigo helado. Recuerdan, Azores e Islandia, valores negativos que se irán aproximando a valores positivos una vez que pasemos el meridiano del mes de noviembre, que quiero diría ya que estamos prácticamente acercándonos ya al 15 de noviembre, y valores positivos también en Islandia a partir justamente del 15 de noviembre. Por lo tanto, podemos ver cómo que estamos ante la posible semana donde se puedan producir las precipitaciones más importantes, y tenemos que aprovecharlo porque vamos a tener abierta la puerta de las Azores justamente hasta el 17 de noviembre. Esto es lo que nos están diciendo ambos índices, que si lo representamos gráficamente podemos ver algo que llevamos mucho tiempo sin ver. Aquí tienen las barras de color este verde fosforito, que significa bajas presiones, justamente 10, 11 y 12, se sigue manteniendo hasta el 17 y podemos ver cómo el bloqueo, en color rojo, va disminuyendo y de forma progresiva va aumentando a partir del resto del mes. Es decir, que si se cumple este pronóstico, que además, perdón, cambia cada semana, estaremos justamente ante el momento al pasillo de que tienen que llegar las borrascas atlánticas si se cumple todas las variables que estamos analizando. Luego ustedes dirán, bueno, si está todo dando el color de rosa, la semana que viene teníamos que hartarnos de agua en todo el sur peninsular. Luego veremos los mapas de situación y tendremos que empezar a entender por qué se está produciendo esa reducción de precipitaciones que muchas veces pues un poco nos da sensación como que algo raro está pasando, como que tenemos el mar fario, o por qué nunca llueve en el sur peninsular. Pues cuando hay años de sequía justamente se cumplen estas situaciones que provocan que ya está lloviendo muy bien en Castilla-La Mancha, está lloviendo muy bien en el norte peninsular, algo menos en Extremadura y bastante menos en Andalucía, como consecuencia de esa variable que esta noche vamos a meterla dentro de una más de la ecuación que necesitamos para que se produzcan precipitaciones en el sur peninsular. Bien, hemos analizado los índices. Como siempre, empezamos a ver los mapas de situación. Fin de semana en color amarillo, que significan temperaturas todavía gélidas, isobaras muy cercanas, muy cerca, con componente norte, ese aire frío polar que es el que está provocando que las temperaturas estén bajando. Las masas subtropicales se quedan en el continente africano. Vemos como también se retiran en una gran parte de Centro Europa y vemos como el centro de acción, las masas, este centro de acción que empieza a partir de la semana que viene a acercarse, y llegamos a la situación clave. Aquí tenemos la clave por el cual puede llover o no puede llover la semana que viene. Es decir, por un lado podemos decir que se desmarca la borrasca por el Atlántico, si hiciéramos un símil futbolístico, y por otro lado tenemos como las altas presiones empiezan a retirarse hacia el este, pero no terminan de salirse de la península ibérica porque tenemos un centro de radiación justamente en Centro Europa que con isobara, es decir, con presiones casi, podemos decir, de altas presiones, bloquean la posible entrada de las masas atlánticas. Dicho para que todo el mundo me entienda. No tenemos el pasillo totalmente abierto, es decir, las Azores no tenemos altas presiones, pero aquí tenemos un pequeño muro de altas presiones que frenan el avance de la borrasca. Eso sí, si tuviéramos la suerte de que el viento de componente suroeste oeste fuese capaz de entrar suficiente, podría producirse un efecto totalmente contrario, es decir, los pronósticos estarían dando pocas precipitaciones ahora a largo plazo, pero a medida que nos acerquemos justamente al jueves y sobre todo al viernes, sábado de la semana que viene, entre el viernes y el sábado, podría producirse precipitaciones todo lo contrario, como consecuencia que dependiendo de dónde se queden las altas presiones, si es en el Mediterráneo, si es en Albacete, sin que se enfaden mis amigos los manchegos, podríamos tener precipitaciones importantes en todo el resto de Andalucía como consecuencia de que se frenaría el avance de las nubes. Si por el contrario estas altas presiones se mantienen justamente en latitudes como partiendo la provincia de Jaén por la mitad, podríamos tener que veríamos una parte de Andalucía importante lloviendo en cantidades por encima de 25 litros y en cambio el resto de la provincia estaríamos prácticamente en sequía. Un poco parecido a lo que pasa esta semana. Alerta a naranja en Sevilla, iba a llover lo que no está escrito, el viento cambia de posición, se va hacia Cáceres, les cae una nube en Cáceres, les llueve en una parte de Cáceres, no en toda Cáceres, y en cambio resulta que en Sevilla, a pesar de haber hacer las cosas como hay que hacerlas, dando alerta porque se prevían lluvias muy intensas debido a tormentas, pues no se produjeron. ¿Por qué? Porque a última hora el viento, que es una variable que hay que tener en cuenta, hizo que se moviera con viento de componente sur y se arrastrasen las lluvias más hacia el norte de la provincia de Sevilla.
Sevilla. ¿Esto qué quiere decir? Porque aunque nosotros estamos viendo aquí un mapa que se dibuja en color amarillo y en color naranja, estamos en el límite de las zonas de bajas y con respecto a altas presiones. En el momento que esto fuese capaz de arrastrarse un poquito más hacia el Mediterráneo, perfectamente esa borrasca que ya lo dibuja, que lo modelizan los modelos, tanto el europeo como el americano, podría dejarnos precipitaciones de cuantías medias para la semana que viene, o simplemente nos quedaríamos en unos paupérrimos 8, 5, 6 litros, como nos ha pasado justamente esta semana. Por lo tanto, lo importante es en ese aspecto. Respecto a las temperaturas que podemos decir que ya se aproximan un poquito más a ese otoño frío gélido por la mañana, no tanto, pero por la noche ya tenemos valores mínimos que irán poco a poco subiendo algo la semana que viene para ir descendiendo a partir de la próxima entrada fría que se producirá sobre el jueves, viernes de la semana que viene. Pero ya estamos viendo cómo los valores tienden a las máximas y las mínimas a acercarse mucho más. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente esa inclinación de la Tierra nuestra respecto al Sol, porque hemos cambiado ya de estación. El otoño poco a poco, en cuanto a las masas frías polares tienen más importancia, provoca que tanto las temperaturas máximas como las mínimas pues se vayan acercando a esa inversión térmica típicamente del otoño y no de la primavera-verano. Bien, esto respecto a las temperaturas. El modelo europeo, como siempre, pega estos bandazos de 180 grados, que algunas veces no sabe uno si ponerlo o no. En valores verdes el norte peninsular y el norte de Portugal, valores amarillos el resto de la península ibérica, que significaría bajas precipitaciones. Pero en cambio, si ahora ponemos el modelo europeo para la semana que viene, como siempre hacemos, nos encontramos como sigue lloviendo en Cataluña, sigue lloviendo en el centro de la península ibérica, en Madrid, y esas lluvias se van a registrar durante el fin de semana. Aquí esta noche prácticamente, yo creo que salvo el norte de la provincia de Jaén, que alguna gota puede caer, va a ser testimonial. 0,6 litros, para mí eso ya no es llover, es ganar una apuesta. Y la semana que viene podemos ver cómo la borrasca irá empezando a formarse en el Atlántico con masas de componente norte, con aire frío, y que se irá acercando poco a poco, como lo estamos viendo, y irá dejando precipitaciones. Aquí lo estamos viendo cómo empezaría a formarse el martes, miércoles. Veamos que es un frente muy importante, y aquí nos paramos, y aquí tenemos un poco la explicación. Algunos de ustedes dirán, bueno, joder, qué frente más bueno, estos son 50 litros, pero ¿qué nos encontramos? Que aquí tenemos una línea de isobara, es decir, tenemos unas altas presiones que actúan frenando. Podemos ver esta línea que está aquí justamente encima de la provincia de Jaén, que estaría frenando. Si encima tenemos el efecto de vientos de componente este, pues significa que tendríamos precipitaciones muy importantes en toda esta franja, podemos decir en toda esta vertical peninsular, y nosotros nos quedaríamos simplemente con las migajas porque no llegaría el frente a poder avanzar. Eso es lo que estamos utilizando para la semana que viene, justamente para el viernes sábado, el modelo europeo. Esto no es lo normal, y estadísticamente estamos en el mes de noviembre, y el mes de noviembre tiene que llover, y ya hemos registrado unas precipitaciones que sin tampoco sea para tirar cohetes, pero seguimos sumando litros. Por lo tanto, ¿es la borrasca que tendría que dejarnos lluvia? Sí. ¿Qué es lo que falta, qué es lo que necesitamos que cambie de aquí al jueves, viernes de la semana que viene? Fundamentalmente, que las altas presiones que están sobre la vertiente prácticamente de la provincia de Jaén y de Albacete se desplace más al Mediterráneo, y que las altas presiones que están en toda esta zona centroeuropea se desplacen más todavía hacia el este y dejen posiblemente la borrasca entrar y barrer la península ibérica de oeste a este. Eso es lo que necesitamos para que las lluvias se queden en valores normales y no volvamos otra vez a sumar 3 litros, 4 litros, que la verdad, si cuando tiene que llover sumamos 3 o 4 litros, pues eso significa lo que llevamos manifestando de hace mucho tiempo. Señores, seguimos en sequía, y esto todavía no cambiará hasta el mes de diciembre. Bueno, pues esto un poco para lo que tenemos respecto a la semana que viene, respecto a las precipitaciones, que no es poco, porque hace una semana, si ustedes recuerdan, este mapa estaba en naranja y ahora está en verde. Es verdad que el verde oscuro o el verde intenso se queda justamente en las costas portuguesas, Huelva, y prácticamente Cádiz no pilla nada. Yo siempre quiero decir una cosa importante: si llueve en Cádiz, llueve en Jaén, porque estamos en esa línea perpendicular de entrada de las borrascas, que de lo que llega de Cádiz al final sigue el río Guadalquivir hacia arriba y llega hasta nuestra situación. Y esto es un poco lo que dibuja para la semana que viene. ¿Por qué? Porque aquí tenemos de nuevo estas altas presiones. Esas altas presiones que están frenando la posible entrada y restando la capacidad de que este frente, que además es un frente muy bonito, muy importante, se encuentre de nuevo viento de componente sur y vuelva a arrastrarlo hacia latitudes mucho mayores, y tengamos un poco de nuevo la miel sobre. Estamos viendo que te está llegando la borrasca y al final no te la puedes comer en ese sentido, por utilizar un símil de esa manera. Para el último día
días de noviembre, si se cumple el pronóstico, fíjense ustedes lo que nos dibujan a nosotros, esta vertiente mediterránea, porque volveríamos de nuevo a tener influencia mediterránea con vientos de componente este. Eso es algo muy normal que suele ocurrir los años de sequía. Los años de sequía, cuando tienes aquí la capacidad de que te llueva sobre el Mediterráneo, significa que en el resto de la península ibérica hay reducción de precipitaciones. Y estamos viendo cómo estos cambios se producen justamente cuando empezamos de nuevo otro periodo seco que posiblemente ocupe en los últimos días de noviembre, si al final el modelo europeo se manifiesta tal como estamos viendo. Las temperaturas, pues como nuestra querida Emma lo ha dicho, seguimos teniendo temperaturas por encima de lo normal para la fecha que nos encontramos, no excesivamente cálida, estamos con de 1 a 2 grados por encima de lo normal para la semana que viene, y para la siguiente semana sí es verdad que vamos a notar un ligero descenso de temperatura porque las masas cálidas ya se van a retirar un poquito más hacia la zona europea y vamos a ir poco a poco recuperando las temperaturas de esta época del año. Respecto a las presiones, pues encontramos que esto gira a 180 grados. ¿Se acuerdan ustedes de la semana pasada? Estábamos todavía con una posibilidad de altas presiones. Esas altas presiones han cambiado a bajas presiones, como la estamos viendo justamente aquí. Bueno, hay todavía altas presiones, las anomalías para la semana que viene, y si nos vamos a la siguiente semana, pues van a ustedes ver cómo los colores empiezan a cambiar ligeramente del azul al rosa, que significa que poco a poco entraríamos en esa posibilidad. Pero claro, cuando tenemos bajas presiones nos encontramos justamente que hay bloqueos y no hay llegada de precipitaciones. Esto respecto a las capas bajas de la atmósfera. Si nos vamos a las capas altas, pues como siempre solemos manifestarlo y ponerlo, los colores anaranjados, como van a ustedes ver de las capas altas de la atmósfera, significa altas presiones, y en cambio podemos ver para la semana que viene como tenemos una influencia importante. O sea, desde el punto de vista de las presiones, sí estaríamos de alguna manera facilitando la posible entrada de la borrasca. Simplemente lo que necesitamos es que estas altas presiones se desplacen un poquito más hacia el este y al final se culmine en las lluvias que deberíamos de tener justamente en el periodo que le estamos marcando del 15 al 18 de noviembre, que es el momento donde se puede producir las lluvias más intensas del mes de noviembre. Esto respecto a la semana. A la siguiente semana, de nuevo, rápidamente se van los colores celestes, vuelven a los colores anaranjados, con lo cual las altas presiones nos bloquean tanto el este como el oeste y por lo tanto no habría ninguna posibilidad de precipitaciones, tal como nos muestra el modelo europeo para las capas altas de la atmósfera. Vamos a analizar ahora la precipitación acumulada por AEMET desde el periodo 29 de octubre al 4 de noviembre, donde poco a poco, litro a litro, muy débilmente, estamos sumando precipitaciones que podemos ver perfectamente que en la provincia de Sevilla, la provincia de Huelva, justamente Cádiz está en valores muy parecidos y por debajo de la media de la normal. Nosotros en la provincia de Jaén estamos con colores azul celeste y azul oscuro en algunos puntos de la provincia. Eso significa que estaremos en ese gradiente de los 40-50 litros. No es ninguna barbaridad que en los meses más lluviosos que octubre y noviembre, pero esto se refleja, como ustedes pueden ver en la provincia de Jaén, en esta zona que estamos marcándole, en estas comarcas donde ya estamos en valores pareciéndonos a la media. Pero es curioso, seguimos en la comarca de Las Villas y en la comarca de la Sierra de Segura por debajo de la media pluviométrica que suele ser en el mes de otoño. Y esto, fíjense ustedes que es curioso, empieza la provincia de Jaén con valores que estarían en unos valores medios, sube, vuelve a bajar y a medida que nos vamos acercando justamente a la comarca de Segura, pues vemos cómo las precipitaciones están en valores bajos y muy bajos con respecto a lo que sería a un otoño normal. Y es curioso porque esto dibuja un dibujo totalmente anómalo a lo que suelen ser las lluvias en una provincia como la nuestra, que si nosotros vamos al año hidrológico nos podemos encontrar ya zonas muy por encima de lo normal, de nuevo la provincia de Huelva, parte de Sevilla, la parte norte, no la parte sur. En cambio nos encontramos Cádiz muy por debajo de su media pluviométrica. Vemos como la provincia de Málaga también está muy baja de sus precipitaciones, algo también le pasa a Córdoba. Jaén está ahí en valores un poquito diferentes y por lo tanto podemos ver que si vemos el acumulado de lluvias para la provincia de Jaén, nos encontramos justamente lo mismo que están ustedes viendo. Vemos unos verdes claros que significaría con valores intermedios, un color celeste en el cual va subiendo las precipitaciones y una zona en que vamos viendo como a medida que nos vamos acercando hacia el condado y hacia la Sierra de Segura con precipitaciones acumulados muy por debajo de lo normal. ¿Qué quiere decir? Lo ideal sería estar todo en el 80,
que solamente tenemos este pico de la provincia de Jaén registrado en el año hidrológico y ya vamos empezando a bajar la escala a 60, 50, 40, 30 y 20 y 10, con lo cual nos está indicando que estamos muy por debajo y que está lloviendo en forma de tormenta, en forma de nubes. O sea, esto lo único que dibuja esta distribución anormal de, si lo pudiéramos representar gráficamente en una distribución matemática, lo que estamos viendo es como si fuese pinceladas de agua. O sea, fíjense ustedes cómo son elipses que van manifestando diferentes colores que se van alternando, donde las nubes tienen unos dibujos totalmente anómalos y no siguen un patrón de comportamiento normal. Porque no podemos decir es que llueve más en el norte, es que llueve más en el sur o es que llueve más en el centro, sino que tenemos un poco como que las nubes llegan, van dejando precipitaciones. A medida que nos vamos metiendo dentro de la provincia, esas nubes no son capaces de dejar lluvia y ya cuando nos vamos justamente a todo lo que sería el este de la provincia de Jaén, pegando ya con la provincia de Albacete, pues imagínense ustedes donde tenemos unos paupérrimos 10 litros por metro cuadrado de precipitaciones desde que tenemos el año hidrológico, que eso es prácticamente sequía pura, en una zona que es muy rica en agua, una zona donde tenemos pantanos y en donde tenemos unas sierras espectaculares y donde de nuevo vemos como la comarca de las Villas sigue estando por debajo de su precipitación y siguen teniendo los problemas del algodoncillo, siguen sin tener cosecha y encima sigue sin llover lo que tiene que llover. Y de forma, podemos decir que la Sierra Morena, que suele ser una zona muy lluviosa por su cercanía a la campiña cordobesa, lógicamente la Loma, que también suele ser una zona que llueve, y concretamente Sierra Mágina, pues tiene unos valores que están en torno a los 50-60 litros, que no está nada mal. Pero en cambio nos encontramos con la Sierra Sur, donde aquí hay una franja donde está lloviendo un poquito más y donde está lloviendo menos. La capital de Santo Reino, Jaén, sí estaría en esos valores intermedios de los 40-50 litros, que no está nada más. ¿Por qué me paro tanto en esto? Porque igual que está pasando en la provincia de Jaén, está pasando en muchas provincias andaluzas, donde la distribución de agua está siendo totalmente anormal porque está lloviendo en forma de nube. Y cuando llueve en forma de nube, pues te toca la lotería en un pueblo y el pueblo de al lado prácticamente puede ser que lleve el 50% menos de lluvia con respecto a la media pluviométrica que puede ser para un mes de octubre o un mes de noviembre, que es lo que ya se considera año hidrológico desde este punto de vista. Bien, eso es lo que hemos analizado respecto a las precipitaciones y esta noche queremos terminar con un amigo que yo sigo en las redes sociales. Este señor, para mí es un señor que basándose en datos estadísticos recopila, se atreve a hacer pronósticos que no se basan en modelos probabilísticos. No hace las cabañuelas, pero no hace tampoco modelos probabilísticos, sino que hace lo que se llama, bajo mi punto de vista, comparar las precipitaciones medias de una serie, desde el año 91 hasta el 2020, y basándose en esas probabilidades e interpolando todo ese tipo de datos, lo que nos está dibujando aquí son la probabilidad de precipitaciones que podemos tener en este mes de noviembre. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En colores más oscuros, en esos colores morados, los puntos en donde se van a producir precipitaciones por encima de lo normal en la próxima semana, en donde tenemos valores celestes, valores más bajos y en colores blancos prácticamente neutros. Y volvemos a dibujar la misma situación que nos encontramos. Mientras que las lluvias más importantes entren por Huelva, gran parte de Andalucía, incluido esta provincia, se quedará fuera del radio de acción de las lluvias más importantes. Por eso en Madrid está lloviendo fenomenal, fíjense ustedes que está en diagonal con Huelva, por eso en Cádiz está lloviendo por debajo de lo normal y lo mismo le está pasando a Jaén, y Sevilla se queda un poco ahí a dos velas en ese aspecto, Málaga le pasa exactamente igual y Córdoba sí pilla algo más por la cercanía a esa perpendicular respecto a esa Sierra Morena que está pegando justamente a la línea cercana hacia Huelva. Esto dicho, este mismo pronóstico que ustedes están viendo para noviembre, coincido con él, yo la verdad es que no soy una persona tan experta como él, que el mes de diciembre esta situación cambiará y posiblemente diciembre sería el mes más lluvioso de lo que nos queda de año, aunque la verdad, al paso que vamos, pues vamos a estar diciéndole esto, vamos a estar semana tras semana diciéndoselo hasta que termine el año. Yo sí quiero hacer un apunte respecto al vórtice polar. Ya empieza a verse en las redes sociales algo sobre el vórtice polar. Creo que mi compañero tenía por ahí preparado una transparencia para que ustedes lo vean respecto al vórtice polar, pero sobre todo lo que quiero decirles es que estén tranquilos porque el vórtice polar ahora mismo lo que se está produciendo es un pequeño proceso de calentamiento. Todavía decirles que se va a producir rupturas totalmente y vamos a tener un invierno pasado por agua es muy difícil.
Hay que verlo las semanas siguientes, cómo se va a seguir la evolución, pero sí pienso en plan positivo, igual que empecé en bastante negativo este programa de esta noche, del punto de vista de que a corto plazo no vamos a tener lluvias importantes, no les puedo negar lo que pienso y siento, pero yo sí creo que vamos a tener vamos a terminar el año con optimismo y con lluvia. E incluso creo que el invierno no va a ser un invierno típicamente seco. Quizás no se rompa el vórtice polar, pero sí tengamos descolgamientos de masa que cada X tiempo nos dejen precipitaciones. Lo mejor que ha podido pasar es que nuestras queridas cooperativas y almazaras de la provincia anuncien las lluvias, anuncien no las lluvias, sino anuncien la apertura de sus fábricas la semana que viene, porque justamente cuando van a abrir llegarán las lluvias. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.